es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. En tu nombre, Señor, toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y que podamos, Dios mío, Señor, comprender esta palabra poderosa, Dios de la gloria, que tú tienes para esta noche, para cada una de nuestras vidas, porque este es el alimento para cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas, nuestro alimento espiritual. Amén y amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre del Señor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Bendecimos a todos los que nos acompañan en esta noche, también los que ven este canal, este video, por este canal de internet del Centro Evangelístico Palabra de Vida. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a mirar, o vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Evangelio de Lucas 18, vamos a leerlo en el capítulo 18, desde el versículo 18 hasta el final, el 30. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice: y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entre en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria al Señor. Alabanza a nuestro Dios. Bueno, vamos a estar compartiendo esta porción de la palabra del Señor, este pasaje bíblico en el cual conocemos. Aquí la palabra del Señor me dice de un joven, o de los diferentes evangelios, porque eso está documentado. La historia quedó en Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno cuenta la historia de cómo se desarrolló la conversación entre este hombre y Jesucristo. Entonces dice: cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos. El 18, lo acabamos de leer hace un momento. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Dice: aquí habla de un joven, o aquí habla de un líder religioso, pero en Mateo nos habla de un joven rico. Cada uno pues cuenta la historia. Muy seguramente este hombre era una persona joven, pero él también habla y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, cuando era más joven. Entonces vemos que este hombre primero se acerca al Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, este hombre estaba interesado en heredar la vida eterna y le llama Maestro bueno. Y entonces Jesucristo le dice: ¿por qué me llamas bueno si no solamente hay uno bueno, y ese es Dios?
Y entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo dice que cuando este hombre y este joven le preguntó nuevamente a Jesús, ya la segunda vez no lo llama maestro bueno, sino le llama maestro. O sea, este hombre lo reconoce a Jesús ya la segunda vez, no como maestro bueno, sino como un maestro, como alguien que podía ayudarlo a resolver estas inquietudes que él traía, que era conocer y que era heredar la vida eterna. Primeramente, los versículos que hemos leído, o el versículo, nos damos cuenta que era un hombre principal, o sea, de una familia noble, una familia distinguida. Era una persona conocedora de la palabra del Señor, porque cuando el Señor le habla de algunos mandamientos, Él les dice, todos ellos los he guardado desde mi juventud, le dicen. O sea, que era un hombre conocedor de la palabra del Señor. El Señor le dice, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dice este hombre? He obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó la respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas las posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Así que esta es la historia, o es el caso en el cual la persona y este joven creía en Dios y conocía la palabra de Dios, pero tenía algo, y era que el Señor conoce el corazón, y Jesucristo, conociendo el corazón de esta persona, se dio cuenta que él tenía la esperanza y tenía su tesoro no en Dios, sino en las riquezas. Y entonces esta palabra que el Señor le da es una palabra específica para él, en el cual está diciendo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No es que esto sea un mandamiento del Señor en general, o es una doctrina, no. Sencillamente el Señor conocía el corazón de esta persona, de este joven, de un hombre rico, en el cual tenía puesta su confianza en las riquezas, tenía puesta su confianza y su tesoro en lo que él poseía. Y dice que él se fue triste, que él tal vez volteó, después de hablar con Jesucristo, con el Señor Jesús. Dice que este hombre se fue triste, tal vez cabizbajo, diciendo, no puedo, ¿cómo voy a dejar las riquezas? ¿Cómo voy a dejar el tesoro que tengo? Y este hombre, encontramos acá en la respuesta que él le dio, tal vez con la mirada o tal vez con la expresión, de que él se entristeció porque tenía muchos bienes, pero también Jesucristo se entristeció. ¿Por qué? Porque este hombre prefirió las riquezas y el tesoro terrenal a colocar la confianza en el Señor, a colocar la confianza en Dios. Tal vez, si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo le dice, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, dice, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. ¿Por qué hago énfasis en esas palabras, ven y sígueme? Porque fue las mismas palabras que el Señor le dijo a los apóstoles. Fue las mismas palabras que el Señor le dijo a los discípulos, ven y sígueme. Pedro, desde hoy serás pescador de hombres, pescador de almas. Tendrás un trabajo espiritual. O sea, ¿a qué voy con esto y qué quiero hacer énfasis? Es en que posiblemente este hombre, este joven rico, si hubiera obedecido al Señor, posiblemente hubiera sido un apóstol, hubiera sido un discípulo del Señor, y hoy estaríamos tal vez leyendo un evangelio o leyendo una carta, una epístola de este joven rico. No, es que ni sabemos
cómo se llamaba, no sabemos más nada de él. Pero si este hombre hubiera sido obediente, no lo sabemos, pero muy seguramente estaríamos hablando de la obediencia, estaríamos hablando de cómo el Señor usó esta persona, así como hablamos de que la sombra de Pedro sanaba, así tal vez hoy podríamos hablar de que este hombre, el Señor lo pudo haber utilizado en milagros, en prodigios, en bendecir a la familia, bendecir otras personas por donde quiera que iba, predicaba, llevaba la palabra del Señor. Pero hoy sencillamente conocemos la historia, pero ni siquiera sabemos el nombre ni cómo se llamaba. ¿Por qué? Porque prefirió seguir teniendo la confianza en las riquezas. Así como a veces decimos lo siguiente, a veces decimos, bueno, cuando María y Marta se encontraron con Jesús después de haber muerto el hermano de ellas, Lázaro, el Señor les dice a ellas o a una de ellas: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Porque la hermana de Lázaro le dice: Señor, si hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y ella no le entendió lo que el Señor quiso decirle. Ella no tenía ni idea de que el Señor iba a resucitar a Lázaro. Bueno, entonces, aquí pasó algo muy similar. Y es que el joven rico le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, en otras palabras, le está diciendo es que el que lo puede ayudar está al frente suyo. Yo soy la vida eterna. Él estaba frente a la respuesta y él no lo conoce, él no se dio cuenta. Así que conocemos y sabemos para hablar de la vida eterna y para saber qué es la vida eterna y para entender qué era lo que este hombre venía a preguntarle al Señor. Primero que todo, nuestro fundamento está en Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 dice que nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro fundamento es el Señor. Él es la clave. De Él no nos podemos mover. Él es la roca de nuestra salvación. Él es el cimiento, la roca sobre el cual está edificada la iglesia. Hay esa confusión, mala interpretación de que la roca, de que la iglesia está fundamentada o que la roca es Pedro. No, Pedro también estaba sobre la roca, que es Jesucristo. Y entonces vamos a mirar para entender qué era lo que le estaba preguntando este joven al Señor. Vamos a mirar Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es una historia muy bonita y muy edificante. Mire lo que este joven le estaba preguntando al Señor. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. O sea, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Y conocer a Dios, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. O sea, esa es la vida eterna. Lógicamente nosotros cuando hablamos de vida eterna y escuchamos el nombre y escuchamos la vida eterna, pues nos imaginamos que es la vida que vamos a tener después de que la persona muere. Pero aquí lo que me dice la palabra del Señor es que la vida eterna es Dios y también es y para poder conocer a Dios lo conocemos a través de Jesucristo. O sea que no necesitamos morir para disfrutar y para conocer la vida eterna, porque la vida eterna es la comunión con el Señor. La vida eterna es una relación con Dios.
La vida eterna es comunión con Dios. La vida eterna es que el Señor se revela a nosotros. La vida eterna no es la Nueva Jerusalén, no son las calles de oro. La vida eterna es una relación, es relacionarnos con Dios. O sea, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando conocemos a Dios a través de Jesucristo, estamos nosotros entendiendo qué es la vida eterna, que nosotros podemos vivir acá en relacionándonos con el Señor. Podemos nosotros conocerlo diariamente, entenderlo. Ahora vamos a complementar esto que acabo de explicar, o que acabamos de leer, con el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Esto es para saber qué era lo que este joven rico le estaba preguntando al Señor, y qué era lo que él quería saber. Y entonces Jesucristo lo que le está diciendo es, el Señor le está diciendo, y vamos a mirarlo acá, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con Dios, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. O sea que el joven rico le dice: Señor, ¿qué hago para dar la vida eterna? Y estaba delante de la vida eterna. Sí, delante. Por eso hacía la comparación y relación cuando María y Marta le dicen: Señor, mi hermano ha muerto, y el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Ahora este joven rico le dice: ¿qué hago para dar la vida eterna? Y aquí en Juan, Primera de Juan 5:20 dice: Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. O sea que este hombre y este joven rico estaba frente a la vida eterna, a quien podía darle la vida eterna, y no lo conoció. Y no supo, y se fue triste, y se fue cabizbajo, tal vez diciendo: no obtuve la respuesta que necesitaba, o no que necesitaba, sino que él quería oír. Él trató de justificarse a sí mismo. ¿Cómo se trató de justificar? Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es justificar? Esa es como un claro ejemplo de la moral del mundo de hoy. La moral del mundo de hoy es que la gente se quiere justificar a sí mismo. Y es cuando la gente dice: yo creo en Dios, yo no mato, yo no robo, yo soy buena persona. El Señor me tendrá que llevar al cielo porque tengo la salvación ganada. Entonces el evangelio y la salvación son para personas malas, son para personas, el que mata, el que roba, o el que dice malas palabras, o el que es maleducado. Entonces cada uno se justifica a sí mismo. Pero, o alguien también dice, o lo que escuchamos diariamente, o la persona dice: yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie, y con tal de que yo crea en Dios, pues eso es todo. Pero mucha gente dice creer en Dios, y con eso ya tiene la vida eterna asegurada por un derecho adquirido, y no es así. Era lo mismo que este hombre estaba diciendo, se quiso justificar: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero es un ejemplo de la moral de este mundo. Pero el Señor lo que nos dice es que la vida eterna, o lo que acabamos de leer, es que la vida eterna es Jesús. La vida eterna está en Jesús. ¿Cómo conozco a Dios? Según lo que hemos leído, ¿cómo conozco a Dios? A través de Jesucristo. ¿Cómo conozco a Dios? A través de Jesucristo, con la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo conozco a Jesús? A través de las Escrituras, y bajo la dirección y bajo la revelación del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna.
Por eso el Señor dice, y dice su palabra, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece, pero no es que les parezca, es que en las Escrituras está la vida eterna. Eso es, ¿cuál es el propósito de nosotros? Conocerlo. ¿Cuál es el propósito de nosotros en esta vida? Conocer a Dios y conocer a Jesucristo, conocer a Dios a través de Jesucristo. Dice la palabra, en conocerlo y entenderlo. ¿Y cómo lo conocemos y lo entendemos? A través de la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y la palabra es Dios. En esto nos damos cuenta y sabemos. Alguien decía, si está buscando a Dios y no escucha la voz de Dios, entonces léelo en la palabra. Entonces escúchalo a través de su palabra, porque la palabra del Señor es viva, porque la palabra del Señor es eficaz, porque el Señor nos habla a través de la palabra, porque cuando leemos la palabra el Señor nos da el entendimiento. En estos días pues se recordaba a nivel mundial de que el Señor, o la semana que pasó, de que el Señor murió por nosotros. Vino a este mundo a morir por nosotros, pero que Él resucitó. Y el Señor resucitó, y cuando reúnen a los discípulos y a los apóstoles, los reúnen. Él le dice a las mujeres, díganle que nos vemos en Galilea, que estén todos en Galilea, porque allá me voy a encontrar con ellos. Y entonces cuando están ellos reunidos, el Señor se les aparece y el Señor les dice y les habla, les dice, todo esto que yo les dije antes de morir fue lo que sucedió. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera, pero al tercer día yo iba a resucitar. Ellos cuando estuvieron con Jesús no lo entendieron, pero dice que cuando el Señor se les aparece, ya después de haber resucitado, y les dice las mismas palabras, dice que el Señor les abrió el entendimiento y ellos entendieron las cosas. O sea, lo que ellos no entendieron antes de que el Señor muriera, en ese momento cuando el Señor se les aparece, ellos entienden la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les revela la palabra, les abre el entendimiento y ellos entienden y dicen, ay, yo no sé por qué no lo entendimos si el Señor nos lo dijo. Cuando el Señor les dice, es necesario que yo ponga mi vida para volverla a tomar. Yo voy a morir, les estaba diciendo, voy a poner mi vida, pero la voy a volver a tomar. Voy a morir por ustedes, pero voy a resucitar. El Señor les abre el entendimiento y hoy en día, a través del Espíritu Santo, el Señor nos da la revelación de la palabra de Dios. O sea que la palabra del Señor es la revelación. La palabra del Señor es lo que nosotros necesitamos hacer para entender y conocer a Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso el Señor, por eso la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 1 dice, medita de día y de noche. Medita de día y de noche en esta palabra. Medita de día y de noche en esta palabra para que todo te salga bien. Todo el capítulo 1 son promesas. Esfuérzate y sé valiente, nunca te apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. Y hay otro versículo que dice, y no te apartarás ni a izquierda ni a derecha, para que todo te salga bien. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer para conocer al Señor? Meditar en su palabra, o sea, leer la palabra, escudriñar la palabra, porque en la palabra del Señor está la vida eterna, y la palabra del Señor está lo que este joven rico iba a buscar, que no entendió, que endureció su corazón. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada, porque tenía puesto su tesoro, y por eso la palabra del Señor dice, donde está su tesoro, ahí estará su corazón.
donde está su tesoro, donde está su tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, vamos a mirar también, como les decía hace un momento, este hombre pudo haber sido una persona muy conocida entre los discípulos, entre los apóstoles. A mí me causa curiosidad cuando el Señor le dice, ven y sígueme, sígueme. Le hace la invitación, si me sigues, tendrá la vida eterna, si me sigues, tendrá lo que está buscando. Y el Señor, cuando uno de ellos, creo que la palabra del Señor me dice que Pedro, dice que cuando el Señor le dice esta palabra a este joven principal, rico, hombre de una familia prestigiosa, según lo que vemos en la palabra del Señor, después de que el Señor le habla a esta persona, dice que todos quedaron como asustados, como pensativos, y le dicen, Señor, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? Nadie será salvo. Y entonces el Señor le dice, es que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. O sea, esa es la palabra en esta noche que vamos a hacer, que vamos a meditar, que vamos a reflexionar, porque tal vez a veces pensamos cosas y decimos, pero esto es imposible, pero esto no se puede, pero ya he orado, no le veo salida, una situación familiar, de salud, de trabajo, económica, de lo que sea. Pero la palabra en esta noche es, lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Y aunque nosotros tal vez humanamente digamos, esto es imposible, esto no puede suceder, no hay salida, el Señor nos dice en esta noche, es posible para Dios. El Señor nos quiere ayudar. El Señor está para ayudarnos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor, recuerdo estas palabras del ciego, cuando el Señor le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, Señor, que reciba la vista. El Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Primero, el Señor quería, a veces podemos pensar y leer el versículo y decir, pero esa pregunta, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Como que al ciego, y el Señor le dice, ¿qué quiere que le haga? Primero el Señor quería que él confesara su milagro. O sea, que nosotros debemos confesar con nuestra boca el milagro. A veces hay cosas que parecen obvias, pero cuando meditamos, entendemos la lógica de Dios. Queremos lo que el Señor quiere que nosotros confesemos, declaremos bendiciones, que este es el año de la victoria, que este es el año del milagro, que este es el año de la sanidad, que este es el año de puertas abiertas, que este es el año de nosotros avanzar, que este es el año cuando todos los periódicos, las noticias dicen que cada día hay que otras épocas fueron mejores y que la economía va de mal en peor y que todo al Señor le gusta bendecir a su pueblo en medio de la dificultad, en medio de la crisis, cuando las noticias, cuando las bolsas de valores dicen no se puede, el Señor dice sí se puede. ¿Por qué? Porque para cuando nosotros es imposible, para Dios es posible. Y entonces nosotros y la gente que no conoce de Dios, el mundo, se tiene que dar cuenta que hubo y que sucedió algo sobrenatural
en nosotros, que hubo un milagro, que así no quieran confesarlo, se den cuenta que fue algo milagroso y que la gracia y el favor de Dios ha estado sobre nosotros. El Señor le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, Señor, que reciba la vista, que reciba la vista. O sea, el Señor quería sanarlo y él quería que Dios lo sanara. O sea, se encuentran las dos cosas, el deseo de Dios sanarlo y él quería que Dios lo sanara. ¿Por qué hago esta, o por qué hablo sobre esto? ¿O por qué hago esta relación de Dios y de Jesucristo y del ciego? Porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere que avancemos. Entonces, si Dios quiere y nosotros nos acercamos y nosotros le pedimos y nosotros decimos, Señor, quiero que haga la obra, quiero que me ayudes, quiero que bendiga a mi familia, quiero que me ayudes en esa situación. O sea, Dios quiere y nosotros le estamos pidiendo para que Dios lo haga, para que Dios nos ayude, para decirle, Señor, haz la obra en nosotros, la obra que empezaste en nosotros, la va a perfeccionar de día en día. Es la bendición, es lo que el Señor quiere para nosotros, es lo que el Señor tiene, las promesas de Dios para cada una de nuestras vidas. Así que es la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Este joven, ya terminando, tenía un anhelo genuino. Él tenía un anhelo genuino. ¿Cuál era el anhelo de él? Tener vida eterna. Había un anhelo, un deseo. Pero resulta que ese deseo se quedó en deseos. Ese deseo es de que él quería heredar, quería saber cómo heredar la vida eterna. Y entonces nos pasa también a nosotros, a veces, o al ser humano le pasa, dice, este año quiero buscar más de Dios, quiero leer más la palabra, quiero ayudar más, quiero orar más, quiero orar de madrugada, y esos deseos son buenos, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque esos deseos debemos llevarlos a la práctica, o sea, tanto el querer como el hacer. O sea, no solamente o no es suficiente tener el deseo, y el deseo es muy bueno, pero si esos deseos se quedan en deseos, pues sencillamente se pasa el año y cuando termina el año decía, ay, yo pensaba hacer esto este año, ya me toca para el otro año. Y hay el deseo, pero si ese deseo nunca lo llevamos a la práctica, pues no es suficiente. Y a este hombre y a este joven rico le pasó exactamente eso. Tuvo el deseo de conocer, tuvo el deseo de saber qué podía hacer para heredar la vida eterna. Pero cuando el Señor le dijo qué era lo que debía hacer, este hombre se entristeció y se fue y dijo, no puedo y no voy a soltar esto porque soy muy rico, porque tengo posesiones, no lo voy a hacer. Pero lo que yo veo y a través de la palabra es que yo no sé si este joven rico o este hombre ya se había ido cuando el Señor da la última parte de la enseñanza, cuando Pedro le pregunta a uno de los apóstoles, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, y a nosotros ¿qué? A nosotros, ¿cuál será la recompensa? Y el Señor le dice, es que el que haya dejado posesiones, padre, madre, hijos, esposa, dice que tendrán en esta tierra, en vida, 100 veces más, y tendrá la vida eterna. Entonces dice, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. O sea, el Señor le estaba también respondiendo a este joven. Le estaba diciendo, es que si usted lo hace, lo va a hacer por obediencia. Yo imagino, o sea, lo que este hombre se perdió. Porque el Señor le estaba diciendo, lo que usted va a vender, se lo voy a multiplicar por 100. Y aparte de que se lo multiplico por 100,
no sabemos exactamente, pero sabemos, o sea, lo que yo puedo ver es que el Señor lo iba a usar, que iba a ser una persona conocida. ¿Por qué conocida? Porque el Señor iba a usar su vida, porque el Señor iba a usar la vida de él para bendecir a otros, para bendecir a todo su entorno, a toda su familia, a toda la región. Y este hombre iba a ser, bueno, mucho más bendecido. Y dice, y aparte de todo eso, tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Tendrá la vida eterna en conocer al Señor en vida, conocerlo y entenderlo, y tener la vida eterna en el mundo que vendrá. O sea, el Señor le está diciendo, usted muere y tendrá la vida eterna también, y me habrá conocido, y aquí en la tierra será multiplicado 100 veces. Y entonces vemos la bendición, y esto también para nosotros, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, la bendición de Dios que es bendecirnos acá en la tierra y darnos la vida eterna, tanto acá en la tierra, que es conocer al Señor, que es entenderlo, que es el propósito de Dios, conocer y obedecerlo, y en el mundo que vendrá, la vida eterna, la presencia de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra del Señor que quería compartirles en esta noche, y vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias por su palabra y a darle gracias por lo que el Señor sigue haciendo en cada uno de nosotros. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos, Dios de la gloria, tu dirección cada día. Gracias, Señor, porque